sigamos hablando de sexo a la chilena y no podemos hablar de sexo a la chilena sin hablar de algo que me llamó mucho la atención llegando a este país, que yo nunca he visto en otro lado, el tema de los moteles. Ajá. Esa cosa es bien chileno. ¿Somos moteleros? O sea, ¿sigue vigente? ¿Cómo ha evolucionado? Porque yo recuerdo que antes era muy más oculto, más para el amante, pero hoy en día yo he ido con mi pareja, por ejemplo. Ajá. Sí, en un inicio yo diría que tenía que ver con estas relaciones escondidas, amante, el jefe y la secretaria, y paulatinamente se fue no solo masificando, sino justamente mirando como un espacio para salir de la rutina, para cumplir fantasías también, y eso obviamente tiene que ver con esta apertura que ha tenido Chile, porque pensemos que al motel, por ejemplo, se le decía vamos a comer un pollo al velador, o sea, ni siquiera se decía lo que queríamos decir, ni siquiera se decían los deseos que teníamos, y cuando uno se empieza a empoderar, ¿verdad? Cuando se empezó ya a hablar de sexo, esas cosas ocultas se van poniendo, digamos, arriba de la mesa, y eso también va cambiando nuestra relación con la sexualidad. Sí. Algo fundamental que hay que entender en los encuentros sexuales es que no basta solamente con conocer tu cuerpo, con conocer el de la otra persona, sino también hay que hablar del contexto, porque finalmente el contexto donde tú generas, ¿cierto?, estos hábitos sexuales es fundamental. Y los moteles vienen a entregarnos una oportunidad para también innovar, para también tener algo temático de otro país, tal vez, no sé, en la selva. O sea, hay muchos moteles que finalmente sirve para poder, como un recurso para alimentar el imaginario colectivo, y eso finalmente genera mayor deseo y por lo tanto mayor excitación y placer, y eso está buenísimo, que finalmente, como bien decían, ya no es solamente con la amante, con la pata negra, sino también para innovar y diversificar con tu propia pareja. Absolutamente. Yo lo he visto, esa evolución a través de los años, la gente lo ve, dan un permiso para esa innovación, ¿no es cierto? Pero no solamente los moteles, también para las personas que tienen hijos, lo veo ideal, porque salir del espacio más hogareño también sirve. Sobre todo mucho. Si quien está maternando está también a cargo del trabajo doméstico, quedarse en el mismo espacio del trabajo puede ser muy deserotizante, o estar pendiente de que alguien despierte o de que alguien entre a la pieza puede también ser muy deserotizante. Y quería mencionar dos cositas que ocurren para que igual las tengamos en consideración, que es verdad que ahora las parejas es más frecuente que las parejas vayan al motel en búsqueda de esta novedad, de este nuevo ambiente, atmósfera, pero también pasa que entonces muchas personas juntan, por ejemplo, platita todo el mes para su ida al motel, o juntan toda la red de apoyo que tengan para dejar a las criaturas con alguien ir esa vez al motel. Entonces hay mucha ansiedad de rendimiento también, mucho problema de erección en esos momentos, y también mucha presión hacia que tiene que pasar todo lo que no ha podido pasar en un montón de tiempo. Son las nuevas citas, y como citas te ponís nervioso. Y obviamente puedes generar esos efectos contraproducentes. Sobre todo si la mayor parte de las veces las personas hacen una ruta tipo ir a comer, tomar algo y terminar en el motel. Entonces en ese tomar algo a veces toman mucho y llegan al motel sin comen mucho. Hay muchas historias de frustración, porque cuando vas al motel, tengo que no le gusta al deseo, ¿cierto? Tiene que fluir. Si no es plata perdida. Exacto. Y eso, lo que dices tú, es algo que tengo la sensación ha aumentado un poco en pandemia. ¿Cómo ha sido la sexualidad chilena en los últimos años? O sea, ha avanzado en algunos sentidos, pero también tenemos esto como obligación de estar juntos mucho más tiempo y seguir y rendir igual y tener deseo igual. ¿Qué ha pasado con el deseo en los últimos años? Es muy chistoso, porque veía algunas noticias que en pandemia, de cierta manera, iban parejas con la excusa de pernoctar, como si fuesen un hotel, pero iban obviamente al motel. Entonces la gente se escapa, obviamente, porque quiere obviamente tener un momento de distracción, de tiempo de intimidad con la pareja. Entonces, interesante. Ahí pasó de todo, pues, Jane, porque el deseo en todas las personas es distinta, y algunas, sobre todo cuando nos encerraron y estábamos con todo el miedo del virus,
el miedo en algunas personas aumenta el deseo y entonces ojalá que se hayan encontrado en casa con otras personas a las que les aumentó el deseo, pero a otras les baja. No, de hecho, las ventas, por ejemplo, de lubricantes, cuando no hay mucho deseo, no hay mucha lubricación, pero uno a veces tiene la disposición o la motivación de tener intimidad, entonces se puede agregar un par de gotitas de lubricante. Sobre todo en contextos de mucha rutina, quizás hay más disponibilidad a encontrarse que un deseo así muy espontáneo, ¿verdad?